Hola, en este último video relacionado con los contratos que celebra la administración pública, con los tipos de contratos que desarrolla el Estado, como lo dijimos en nuestro primer video en esta seguidilla de videos respecto de los tipos de contrato, contratos de la administración pública o contratos estatales, pues en esta ocasión ya cerraremos con el quinto contrato, no obstante poder haber otros tantos más si se quiere, según la perspectiva que se tenga de la contratación estatal. En esta oportunidad hablaremos del encargo fiduciario o la fiducia pública, que la tenemos relatada en el numeral quinto del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Y en este contrato o en este tipo de contrato podemos resaltar que la finalidad principal es que se trasladen o se pongan en manos de una fiducia recursos públicos para cuando se va a adelantar o a ejecutar un contrato por parte del Estado. Esto quiere decir que tiene por objeto entonces la administración de esos recursos con destino al contrato. Digamos que ¿qué tendría o qué razón tendría ello? Porque uno podría decir, bueno, pues que el recurso se quede en las entidades estatales y simplemente vayan adelantando la obra y van, digamos, pagando el contrato en la medida en que se pueda hacer. Lo que pasa es que la fiducia lo que garantiza es que ese dinero que ya se ha acopiado, ese dinero que ya se tiene para determinada obra, garantice su permanencia, garantice su existencia y que no se va a desviar o no se va a destinar a otros fines, y que esa entidad fiduciaria pues proteja ese patrimonio y lo vaya administrando en la medida en que el contrato se desarrolla, en la medida en que el contrato se va ejecutando y que el contratista va cumpliendo pues según los acuerdos que se tengan con el contratista de manera contractual. Ese encargo fiduciario también de ese encargo fiduciario debe resaltarse que no puede delegarse o no puede entregarse por virtud de este tipo de contrato a la fiducia la posibilidad de adjudicar el contrato. Es decir, la adjudicación del contrato es una actividad que es natural y que es propia de la entidad estatal. Es decir, esa adjudicación del contrato, sabrán ustedes por otros videos que hemos tenido, vienen de un recorrido con ocasión de un proceso contractual que se ha adelantado, y ese proceso contractual, luego que resulte ganador quien se ajustó mejor a la licitación pública, a los términos de referencia, etcétera, termina siendo el ganador, se emite por parte de la administración pública un acto administrativo que adjudica el contrato. Esa adjudicación es propia, una función en cabeza del Estado que no puede entregarle ni siquiera a esa entidad fiduciaria, porque lo único que va a hacer es administrar los recursos o los dineros públicos a expensas del contrato que se va a adelantar seguidamente y que garantice, insisto, la realización del mismo. También se debe resaltar que el artículo 25 de la Ley 1150 del 2007 refiere que el contrato de fiducia debe pues adelantarse mediante selección objetiva o concurso público, y que esta es la manera en que el Estado puede llegar a entregar, digamos, esa fiducia o esos dineros a una fiducia. Ahora, hay una salvedad: cuando queden excedentes de dinero en la entidad pública, esos excedentes que tenga la entidad ya al final, digamos, de su periodo y de la ejecución del presupuesto de cada año, podrá ahí sí ya no necesitar selección objetiva ni ningún tipo de licitación, sino que podrá invertir esos dineros en las fiduciarias sin necesidad pues de adelantar la selección que hace referencia el artículo 25 de la Ley 1150 del 2007. También hay que resaltar de este tipo de contrato que las entidades estatales contratantes no pueden adelantar, o más bien las entidades estatales pueden adelantar un control sobre las fiduciarias. Esto es, no por el hecho de haber puesto a disposición de esas fiducias los dineros públicos quiere decir que se desentiendan. El Estado tiene el deber de controlar y de vigilar, no obstante los demás controles que existen por disposición legal, como por ejemplo las competencias que en esas actividades pueda eventualmente tener o asumir la Procuraduría, especialmente la Contraloría, respecto de la vigilancia de esos dineros. A pesar de ello, pues el Estado o la entidad, digamos, que realiza el contrato,
tiene la potestad de estar pendiente y vigilante de ese contrato de fiducia, de esos recursos, porque al fin y al cabo son recursos públicos, son recursos de nosotros que se logran tener con base en nuestras actividades, en nuestro pago de nuestros impuestos y demás, y al fin y al cabo son recursos de todos que deben protegerse y cuidarse y evitar actos de corrupción que tanto daño nos ha hecho en nuestro país, sobre todo en estos temas contractuales. Es de aclarar que no se transfiere ningún tipo de dominio con la fiducia, es decir, no es que la fiduciaria sea ya la dueña de ese dinero y que entonces cambie la característica que tiene de dineros públicos a dinero privado, sino que sigue teniendo la connotación de dineros pertenecientes al público, a la sociedad, a la que, si es, digamos que eso es una obra del nivel nacional, pues a la sociedad colombiana, sino a la que corresponda por municipios o por departamentos. De alguna manera, entonces, no podrá de ninguna manera transferir ese dominio y así inclusive ridículamente lo dijese un contrato, no podrá tenerse por escrito porque son bienes o recursos públicos que deben preservarse, son estatales y constituyen desde luego un bien que se debe preservar. Ahora, tampoco estructura esta fiducia un patrimonio autónomo, que quiera decir ya se desliga del ejercicio de la administración pública, sino que, insistimos, sigue siendo dinero público, solamente que administrado por un particular. En consecuencia, no puede constituir ningún tipo de patrimonio autónomo en los dichos de la ley. Y finalmente, pues a la fiducia pública se le aplican las reglas establecidas en el Código de Comercio. Esas reglas fijadas en el Código de Comercio indican que este contrato pues tiene esa condición de no solo establecer normas de orden público y que por ocasión de las características de un contrato estatal pues sirvan también normativas del derecho privado, como es la que corresponde al derecho comercial. Entonces, en resumen, este contrato fiduciario pues lo que tiende es a administrar recursos públicos para la adecuada ejecución de las actividades estatales cuando aquellas se van a adelantar o se van a llevar adelante en los términos de este numeral quinto del artículo 32 de la ley 80 del 93, se van a adelantar mediante un contrato que permita, como también lo hemos precisado en otros videos, el cumplimiento de los fines estatales.